Bendecido día del Señor. Feliz día a los papaces. Siempre me acuerdo del Chavo del Ocho que en vez de decir padres decían papaces. El otro día me estaba acordando de eso, no sé por qué. Bueno, hoy quiero compartirles una reflexión de la Escritura que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17. Puntualmente vamos a estar hablando de un gobierno conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a leer de los versículos 14 al 20. Así dice el Señor: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Este pasaje arranca en el versículo 14 con un anuncio de lo que el pueblo va a hacer más adelante en su historia. Básicamente el primer versículo lo que hace en realidad es: Dios se adelanta a lo que el pueblo de Israel va a solicitar por un problema en su corazón. En ese primer punto, lo que vamos a aprender sobre el reino de Dios, el pueblo de Dios y la rebelión del pueblo de Dios. El segundo punto, que va de los versículos 15 al 17, trata sobre los requisitos para un rey y puntualmente trata sobre lo que el rey no debe hacer, lo que le está prohibido al rey. Y de los versículos 18 al 20 vemos lo que Dios ordena al rey que haga. Este pasaje se encuentra en este libro de Deuteronomio, que es la repetición de la ley. El pueblo de Israel está en los límites de la tierra prometida, está a poco de ingresar a conquistar la tierra prometida, y entonces Moisés instruye a este pueblo de nuevo, que es una nueva generación, es la generación de los hijos de aquellos que habían salido de Egipto 40 años después. Está con ellos a poco de entrar a la tierra prometida y les repite la ley. De hecho, Deuteronomio significa eso, repetición de la ley. Por eso es que uno ve todo el libro de Deuteronomio, es básicamente un resumen y una explicación de todo lo que se ve en los libros anteriores, del Éxodo al Números. Y en esta porción en particular, en esta sección del libro de Deuteronomio básicamente consiste en alrededor de 3 o 4 discursos que da Moisés
al pueblo de Israel, discursos bien largos. Y este discurso, en este momento, comienza a hablar de lo que es la administración de la justicia. El pueblo de Dios no es solamente un pueblo conformado por su fe, sino que es un pueblo que tiene que gobernarse, que necesita orden. Es una nación. Dios forma esa nación en base a la fe, a la redención, y les enseña cómo deben vivir como nación, como pueblo libre. Y entonces les comienza a dar una serie de leyes que tienen que ver con la administración de la justicia. Y en esa porción les enseña la necesidad de ser un pueblo justo, con autoridades que sean justas, autoridades que aplican con justicia la ley de Dios. Si vamos un poquito antes, en el capítulo 16, en los versículos 18 al 20, podemos leer acerca de esto. Moisés dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces de ahí vemos cómo arranca esta porción donde Él les enseña sobre la necesidad de tener un gobierno justo, la necesidad de administrar justicia. Y básicamente dice, el pueblo tiene que ser justo y tiene que poner oficiales que sean justos para que gobiernen con justicia. Y ustedes, el pueblo, deben vivir rectamente en justicia. De hecho, si vemos a lo largo de la Biblia los reclamos de los profetas, las reprensiones con las que corrigen al pueblo cuando ha pecado, una de las cosas, uno de los temas que más se repite es la injusticia. Los profetas reprochan al pueblo que al apartarse de Dios y al quebrantar su ley, lo que han empezado a hacer es a practicar la injusticia. Y los exhortan una y otra vez a volverse a Dios y a volver a ser justos. Pero entonces llega este punto en el capítulo 17, en el versículo 14, donde Dios, a través de Moisés, se adelanta en la historia y les da indicaciones al pueblo de Israel sobre cómo administrar la justicia con las autoridades justas en relación a un tema particular: la elección de un rey, de un gobernante que esté como cabeza del país. Y entonces les da las instrucciones para elegir rey. Hasta el momento Dios actuaba como rey de Israel y no había necesidad de otro gobernante. Se nombraban jueces, Moisés ejercía una autoridad como profeta y libertador de Israel, como legislador de Israel, pero no había la figura del rey, porque el pueblo simplemente no la necesitaba, ya tenían a Dios y ya tenían su ley, su palabra para conducirse. Dios gobernaba a su pueblo, reinaba en su pueblo a través de su palabra, de su ley. No había necesidad de un rey. Pero acá Dios prevé lo que va a hacer el pueblo. Y por medio de Moisés da las instrucciones para elegir rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Lo cierto es que Dios es nuestro rey y nosotros somos el pueblo de Dios y no tenemos otro rey más que Él. Así como no tenemos otro Dios fuera del único Dios verdadero, no tenemos otro rey fuera del único rey verdadero, el rey de la creación, el Creador, nuestro Señor y Salvador. Pero a veces nosotros nos olvidamos de esto y como pueblo de Dios elegimos otros reyes. Israel en su momento, más adelante, en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 8, Israel va a pedir un rey. Y con este mismo discurso,
todos los demás pueblos tienen rey. Nosotros queremos un rey como los demás. Y comienza la historia de la elección del primer rey de Israel, que es Saúl, un rey fallido, un rey corrupto, un rey que al principio aparentaba ser un buen rey porque no quería ser rey, era como medio tímido y parecía, bueno, alguien que no ambiciona el poder, es la mejor persona para estar en el poder. Pero luego se vuelve un tirano y un injusto. Luego Dios lo desecha debido a su pecado, elige a otro rey, a David, y a través de David nace una dinastía de la cual vendrá primero Salomón y finalmente vendrá el mismo Mesías, el Rey de Reyes, Jesucristo. Dios lo que hace es tomar los desastres que hace el pueblo y corregirlos. Y acá Dios mismo se adelanta, sabe que el pueblo se va a rebelar contra él, que va a rechazar el reino directo de Dios y va a querer otros gobiernos de hombres. Pero Dios pone las indicaciones para que aún así siga siendo Dios el rey de su pueblo. El pueblo podrá elegir un rey, pero será el rey que en realidad elija a Dios, con las condiciones que Dios ponga, no con las condiciones que el pueblo quiera. Porque en definitiva Dios es nuestro rey y nosotros somos el pueblo, el reino de ese Dios. No somos como los otros pueblos. Y esto tiene una aplicación directa a nuestras vidas porque en la práctica nosotros muchas veces caemos en el mismo pecado de Israel en su tiempo, solo que de otros modos. Muchas veces elegimos gobernar nosotros nuestra vida a nuestra manera, en lugar de dejar que sea Dios quien gobierne en cada área de nuestra vida. Pero quizá no lo hacemos de forma tan consciente. No es que el pueblo de Israel en su momento dijo, bueno, no queremos saber nada con Dios, así que vamos a elegir otro rey y que nos gobierne con sus leyes y desechamos a Dios por completo. Ellos decían, no, queremos seguir creyendo en Dios, queremos seguir dando culto a Dios, seguimos con las leyes de Dios, pero queremos un rey de carne y hueso que podamos ver, palpar, que lo elijamos nosotros. Y nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Queremos, sí, seguir con el Señor, seguimos creyendo, no nos apartamos del todo, pero algunas cosas las queremos elegir nosotros según nuestros propios criterios, nuestros propios principios, no según la ley de Dios. Hay áreas de nuestra vida que todavía nos falta someter a Dios. Áreas de nuestra vida que todavía tenemos que renunciar a ellas y debemos rendirlas a los pies del Señor. Hay áreas de nuestra vida donde todavía seguimos siendo nosotros los reyes y no dejamos que Dios sea el verdadero rey. Y cada día debemos renunciar en eso, en esas áreas. Debemos rendirnos ante el Señor, el verdadero rey, y entregarle a Él esa área de nuestra vida y dejar que Él reine. Cada día un aspecto más de nuestra vida debe someterse al Señor. Cada día más debemos negarnos a nosotros mismos. Como diría Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo gane terreno en nuestras vidas, gobierne más en nuestros corazones, y nosotros cedamos más y más al gobierno del Señor. Todos los días debemos volver a someternos a nuestro Dios. A veces también, como pueblo de Dios, ya sea como creyente individualmente o como congregación, a veces nosotros, el pueblo de Dios, nos olvidamos de qué significa ser el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Y queremos mimetizarnos con el mundo, queremos parecernos a los otros pueblos, al mundo, con la idea de querer atraer al mundo. A veces nos adaptamos demasiado al mundo y hasta nos puede dar vergüenza decir que somos diferentes porque somos cristianos, porque somos el pueblo de Cristo.
y nos adaptamos al mundo, nos amoldamos al mundo en algún grado. Quizás no mucho, pero poco ya es demasiado. Y básicamente hacemos esto, estamos poniendo un rey sobre nosotros, como todas las naciones que están a nuestro alrededor. Ser pueblo de Dios, ser el pueblo cristiano, significa ser un pueblo diferente, ser un pueblo santo. Santo significa apartado. Dios nos santificó, nos apartó, nos escogió, nos separó de entre todas las naciones y formó una nación diferente, un pueblo diferente, para que seamos diferentes, para que seamos como nuestro Dios, que está apartado de todo mal, para que seamos un pueblo que anda en justicia, como leíamos al principio. El mismo libro de Deuteronomio nos enseña eso en el capítulo 4, en los versículos 4 al 8. Y en realidad podríamos leer mucho más, pero podemos quedarnos con esa porción de Deuteronomio 4, versículos 4 al 8. Dice: Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra. ¿Por qué? Y acá empieza la diferencia con las demás naciones. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Y la segunda diferencia sigue adelante. Los otros pueblos, ¿qué van a decir los otros pueblos al vernos diferentes? Los otros pueblos dirán, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Somos un pueblo diferente, porque Dios quiere que seamos un pueblo diferente, y nos ha dado su palabra para instruirnos, para que vivamos diferente, para que vivamos en sabiduría y en justicia. Y los demás pueblos van a ver eso. Seguramente les ha pasado de escuchar en su ambiente de trabajo, o en la familia, quizás cuando se convirtieron al Señor, que de pronto alguien diga: che, lo noto diferente, lo noto mejor. Esta persona es distinta a los demás. ¿Por qué? Y alguno en algún momento se entera y dice: es porque es cristiano, por eso es diferente. La diferencia es buena, no nos tiene que dar vergüenza ni miedo. Tenemos que pararnos firmes, erguidos, y sin temor y sin vergüenza decir: soy cristiano, soy diferente porque soy cristiano. Tengo otro rey, pertenezco a otro pueblo, me muevo por otras leyes. Y esto tiene implicancia en todos los aspectos de la vida. No solo en las cuestiones espirituales, en las creencias, sino en cómo vivimos, en qué posturas apoyamos en la vida como ciudadanos de este país, en cómo actuamos, cómo reaccionamos ante distintas situaciones que enfrentamos en la vida cotidiana. Tenemos que ser diferentes, porque somos un pueblo diferente, con un Dios diferente, con una ley diferente. Somos el pueblo de Dios, somos los discípulos de Cristo. Él es nuestro Rey y no hay otro. Luego los apóstoles enfatizan todavía más esta idea al enfatizar que somos un pueblo santificado para Dios y para darle gloria y anunciarle al mundo
acerca de este Dios justo y santo y amoroso. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9 al 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Aquí el apóstol Pedro nos explica lo que implica ser el pueblo de Dios. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es curioso porque esta epístola Pedro se la escribe a judíos que están dispersos en lo que sería la provincia romana de Asia, que es hoy Turquía. Y en esas congregaciones de judíos que estaban dispersos por ahí, eran judíos que habían creído a Jesucristo, pero en esas congregaciones también había gentiles que estaban conociendo del Señor a través de estos judíos y estaban conociendo de Cristo y habían creído. Y esta porción de la carta va dirigida a esos gentiles. Les dice: ustedes también son el pueblo de Dios. No solamente nosotros los judíos, ustedes los gentiles que han creído a Jesucristo también son parte de nuestra nación, también son el pueblo de Dios, también son ese linaje escogido, ese pueblo escogido, también son un reino de sacerdotes, son una nación santa apartada por Dios. Un pueblo que Dios adquirió, que lo pagó con un precio, el precio de sangre, la sangre de Jesucristo. ¿Pero con qué fin? Para que sean distintos, para que anuncien al resto de las naciones a este Dios que los ha rescatado. Ustedes antes no eran pueblo, ustedes antes no conocían la misericordia, pero la han conocido en Jesucristo, han sido alcanzados y rescatados por Él. Ahora vivan para Él como su pueblo y anuncien al mundo acerca del verdadero Rey, para que más y más personas, así como ustedes, también lleguen a tener esa misericordia de Dios y conozcan al Dios verdadero. El apóstol Pablo también nos enfatiza la necesidad de ser diferentes, al punto de vivir distinto como vivíamos antes de conocer a Cristo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 vamos a leer hasta el 24, aunque en realidad todo el capítulo 4 tiene que ver con esto. Desde el 17 hasta el 24 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos llama a vivir diferente, que no sigamos viviendo como los demás pueblos que no tienen a Dios, que dejemos atrás esa vida pecaminosa y empecemos a vivir en justicia y santidad conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra, en todas sus instrucciones. Que nos vistamos del nuevo hombre que está hecho conforme a la imagen de Cristo.
La idea es que cuando las personas nos escuchen y nos vean, en realidad estén escuchando y viendo a Jesucristo. Esa es la idea. No hay por qué avergonzarnos ni querer amoldarnos al mundo para encajar o para no chocar tanto. Somos otro pueblo, somos diferentes, seámoslo y ya. En esta generación la gente habla mucho de la diversidad, de elogiar la diferencia, y en realidad lo hacen para dar rienda suelta al pecado, pero no les gusta que nosotros seamos diferentes. Y ahí nos damos cuenta que es solo un discurso bonito, pero lo que dicen los demás es mentira. No quieren que haya diferencias, quieren que seamos todos exactamente iguales, que pensemos exactamente igual como ellos y que elogiemos el pecado tal como ellos. Pero somos un pueblo diferente. Seámoslo. En 1 Corintios 6:20, Pablo nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, por lo tanto, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nuestra vida tiene que dar gloria a Dios. Y para eso tenemos que movernos según la ley de Dios. Tenemos que ser diferentes. Cuidémonos de caer en este pecado, de querer amoldarnos, acomodarnos al mundo. Dios nos ha santificado, nos ha apartado. Andemos en santidad, andemos en rectitud. Ahora veamos los requisitos de un gobernante. Los requisitos para escoger un rey. Y esto va a tener especial aplicación no solo para la vida espiritual en relación a cómo nos vinculamos con Dios, va a tener una aplicación inmediata en nuestras vidas en este año, la semana que viene, cuando votemos. Porque si bien no votamos un rey, los reyes no se votan, de hecho, los reyes se imponen, ganan su trono y se quedan ahí, queda el linaje de ellos gobernando, pero en una democracia no hay rey, no votamos rey, no votamos a alguien para que tenga el poder absoluto. Votamos distintos representantes, porque el poder está repartido, está dividido, precisamente para que no haya tiranos. En la práctica no siempre nos pasa. Pero tenemos que votar sabiamente. Y los requisitos que Dios da para elegir un rey, conforme a la voluntad de Dios, son los mismos requisitos que Dios nos da a nosotros hoy para que elijamos a nuestros gobernantes, sean legisladores, sean gobernantes, sean presidentes o intendentes. En toda elección tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué requisitos pone Dios? Primero nos dice lo que está prohibido para el gobernante. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro aumentará para sí en abundancia. Lo primero que aprendemos de acá es que Dios es quien escoge al rey, o en nuestros días a nuestros gobernantes. Dios sigue reinando y Él ordena todas las cosas para que en su providencia todo lo que sucede sea dentro del plan de Dios. No hay nada que sucede que se escape de la soberanía de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda frustrar los planes de Dios.
Dios no solamente elegía el rey para su pueblo Israel, Él en realidad ponía y quitaba reyes en todo el mundo, y llegó a haber reyes paganos que se dieron cuenta de eso y tuvieron temor de Dios. Podemos ir, por ejemplo, al libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel justamente nos habla sobre esto de cómo distintos reyes paganos fueron dándose cuenta de que en realidad ellos no eran quienes tenían todo el poder, sino que en definitiva incluso ellos tenían un rey al cual respondían, y que era el rey del universo, el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel. Y en cierto momento el profeta Daniel habla con uno de estos reyes, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Le va a interpretar un sueño que ha tenido el rey. Y en Daniel capítulo 2, versículos 20 al 21, leemos lo siguiente. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Quién tiene el poder? No lo tiene el hombre, lo tiene Dios. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Y escuchen esto: quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios hace lo que quiere en su creación. Él pone y quita reyes, Él pone y quita gobernantes. Y eso debe ser algo que debemos tener presentes al momento de orar por nuestro país. Pedir al Señor que Él quite a los corruptos y ponga hombres temerosos de Dios, que ponga hombres justos, que gobiernen con justicia, conforme a la voluntad de Dios. Porque es Él el que quita y pone reyes. Es Él el que tiene el verdadero poder, y Él se lo da a quien quiere. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿y por qué nuestro país está como está? Bueno, a veces Dios castiga al mundo dándoles reyes injustos, gobernantes injustos. Lo vemos en la historia del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se apartó, automáticamente tuvieron un rey corrupto. Si vemos el libro de los Reyes o el libro de Crónicas, se repite esta frase: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Hay un montón de reyes de los que se dice eso. Algunos reyes eran temerosos de Dios, y entonces la Biblia dice: e hizo lo que era justo ante los ojos de Jehová su Dios. Pero a la mayoría de los reyes les dice que no, que eran malos, que estaban apartados de Dios, y esos reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el pueblo sufrió las consecuencias. Ahora debemos entender algo acá. Es importante leer esos pasajes junto con un buen libro de historia, porque pasa algo interesante. Uno lee la Biblia y dice, bueno, era un mal rey. Supongo que gobernó mal y que hubo una crisis económica muy grande. Y capaz que aumentó la delincuencia. Pero en realidad cuando la Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, no lo dice tanto por haber sido un mal administrador, sino más que nada porque no obedeció a Dios y gobernó según sus propios principios, no según los principios de Dios. ¿Y por qué es bueno leer esto junto con un buen libro de historia? Porque hay algunos reyes que eran pésimos ante Dios, pero humanamente hablando parecían re buenos. Uno lo lee en los libros de historia y parece que esos reyes fueron los más prósperos, los más exitosos en su gobierno. Pero delante de Dios no eran buenos reyes. Porque puede ser que hayan hecho cosas buenas como políticos, pero no estaban alineados a Dios. Es más, promovieron el pecado en otros sentidos. Y ellos se rebelaron contra Dios y sancionaron leyes que iban en contra de la ley de Dios. Entonces puede ser que en algunas cosas hayan sido muy buenos reyes, muy buenos gobernantes, muy prósperos, pero en otros asuntos eran pésimos. Y todo porque se habían apartado de la ley de Dios. Y eso nos debe servir porque estamos acostumbrados a elegir gente que gobierna bien según ciertos principios que son del mundo.
pero cuando los comparamos con la Biblia, no son conforme a la voluntad de Dios. Estoy seguro que si la historia del pueblo de Dios se siguiera escribiendo y hubiese un libro como el libro de Reyes, pero para nuestro país, no sé, el libro de Gobernantes, primera de Gobernantes, segunda de Gobernantes, más de una vez leeríamos también esta frase acerca de nuestros presidentes y demás gobernantes. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y uno diría, pero ¿le importa la justicia social? Se preocupa por los pobres. Mirá cuántos planes ha puesto para facilitar la vida a los que no pueden acceder a ciertos privilegios en la vida, para reducir la grieta. Comparemos todas esas políticas con lo que Dios dice acerca de la justicia verdadera. No es justicia, es injusticia. Promueve más injusticia, más desigualdad. Podrá parecer muy bonito todo, pero no están obrando conforme a la voluntad de Dios, están yendo en contra de su ley, están administrando mal, están haciendo injusticia. Están haciendo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Y en realidad es que nosotros cuando elegimos, estamos eligiendo según nuestros propios principios, no según los principios de Dios. Y Dios simplemente ha dejado que suframos las consecuencias de nuestros pecados, de haber elegido según nuestros principios y no según la voluntad de Dios. Por eso nos va como pueblo, como nación, como pueblo argentino. Un sabio judío de Jerusalén que después fundó una escuela de pensamiento en Egipto. Este judío vivió en el siglo II a.C., se llamaba Yeshua ben Sira. Escribió un libro y en ese libro él dice: todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder de nombrar gobernantes. Cuando llega el momento, elige al gobernante adecuado y le da su propia autoridad. A veces lo que nos pasa como nación es porque hemos pecado y Dios simplemente nos está disciplinando. Y tenemos que arrepentirnos, volvernos a Él y elegir nuestros gobernantes, no según lo que a nosotros nos parece bien, sino según lo que dice la palabra de Dios. A mí me llamó mucho la atención cuando en los años pasados, recientes, en las marchas a favor del aborto, había muchos cristianos jóvenes en las marchas del pañuelo verde. No estaban en las del pañuelo celeste. A mí me llamó mucho la atención cuando hablé con el pastor de la Iglesia Reformada Luterana en el Cerro de las Rosas. Y él me dijo que apoyaba la legalización del aborto. Acabo de darme cuenta que esto se está grabando. Bueno, ya fue. Si se entera. No es conforme a la voluntad de Dios. La ley de Dios habla acerca del aborto, de hecho, explícitamente. Y lo prohíbe, lo condena. ¿Cómo puede ser que cristianos apoyen algo que Dios condena? Y había cristianos que sí apoyaban el pañuelo celeste, que sí se oponían a la legalización del aborto, que sí se oponen al matrimonio gay, que lo llaman pecado, pero se sorprenden de que el país sancione leyes a favor de todo esto.
cuando después uno hablando se entera de que esos mismos cristianos votaron a esas personas que son las que sancionaron esas leyes. No vamos a tener un resultado diferente si elegimos distinto a lo que Dios ha ordenado. Tenemos que movernos según la ley de Dios. Y acá Dios nos dice lo siguiente: no podemos elegir a alguien que no sea uno de nuestros hermanos. Acá puntualmente habla de elegir un extranjero, porque el pueblo de Israel era el único pueblo monoteísta, el único pueblo temeroso de Dios, el único pueblo que conocía al Dios verdadero. Elegir un extranjero era elegir a un idólatra que iba a empezar a meter todo eso al pueblo santo. Pero podemos aplicarlo de la siguiente manera: tenemos que elegir a alguien que sea temeroso de Dios, uno de nosotros, un hermano en la fe, alguien que sea temeroso de Dios. Y yo sé que es difícil, parece imposible, pero tenemos que orar al Dios que elige, que pone y quita reyes, y pedirle que levante esos hombres de Dios, que quieran gobernar y administrar con justicia el país. Y mientras tanto, elegir a hombres que sean lo más parecido a eso. Hay dentro de todo, de los candidatos, gente que le da importancia a Dios en sus vidas. No sé si son hermanos en la fe, pero que creen en el Dios de la Biblia y de alguna manera eso les da cierta moralidad. Eso sí hay. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Tenemos que elegir a un temeroso de Dios, uno de nosotros, para que gobierne conforme a la ley de Dios, y así gobierne con sabiduría y justicia. Y los siguientes versículos refuerzan eso. Dice: Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto lo que nos está diciendo es que no tiene que ser una persona soberbia, no tiene que ser una persona pragmática, es decir, alguien que no le importa cómo lograr el objetivo, pero hará lo que sea con tal de lograr el objetivo. El fin justifica los medios. Y si tengo que recibir un soborno para hacer algo bueno, lo recibo. Y si tengo que ser un poco corrupto para lograr algo bueno al final, bueno, seré un poco corrupto. No tiene que ser pragmático. No tiene que ser alguien que esté dispuesto a faltar a principios de rectitud con tal de lograr un fin determinado. El fin no justifica los medios. Tiene que ser una persona recta. En el pueblo de Israel, un rey podría decir: bueno, tenemos que ser un pueblo fuerte y poder defendernos, necesitamos aliados, necesitamos caballos para nuestro ejército, vamos y hablemos con Egipto, ese imperio, y no importa que hayan sido nuestros opresores antes, no importa que nos van a imponer condiciones y tendremos que negociar y ser un poco flexibles con la ley de Dios. Es para tener un ejército fuerte y bien armado, bien equipado, y así poder defender al pueblo de Dios. No. Dios dice que nos ha prohibido volver por ese camino. Tenemos que ser rectos, firmes. Y nuestros gobernantes tienen que ser así también. El fin no justifica los medios. No tiene que ser alguien pragmático. Tiene que ser alguien que se mantiene firme en lo que es correcto. Si quiere lograr algo, que lo va a tener que lograr por buenos medios. No tiene que ser un lujurioso, ni un materialista, ni un idólatra. Tiene que ser una persona ética, moral y fiel al Señor. A veces uno piensa, bueno, pero es la vida, esa parte de la lujuria, esa parte del materialismo, ¿qué tanto puede afectarnos como país? Y es su vida privada.
Pero en realidad, la Biblia nos enseña que todo lo que uno hace afecta a la gente a su alrededor. Y un líder político afecta a todo un país. No afecta a 2 o 3 personas. Mi pecado afecta a mi familia, a mis amistades, pero el pecado de un gobernante afecta a todo un pueblo. En el libro de Proverbios, me acuerdo cuando yo era adolescente me impactó mucho esto. En el libro de Proverbios se habla mucho acerca de la borrachera y de cómo el borracho perjudica a otros. Y se dice a los gobernantes, guarda con la borrachera, porque vas a tomar malas decisiones como gobernante. Y un día, a mí me encanta la historia, y un día leyendo un libro de historia sobre la dictadura, me llamó la atención que, oh casualidad, el que dijo, bueno, si quieren venir que vengan, vamos a conquistar de vuelta, vamos a recuperar Islas Malvinas y vamos a hacerle guerra a los ingleses, era un hombre que era borracho. Y era conocido por ser borracho. ¿Qué sé yo si por algo la Biblia dice esas cosas a los gobernantes? El pecado de un gobernante afecta a todo un país. Por eso es importante que sea temeroso de Dios y ande en los caminos del Señor. Y por eso es importante que elijamos de esa manera. Además, Dios a todas las personas nos ha puesto como administradores de su creación. Y los gobiernos no son más que una expresión máxima de eso que Dios ha hecho con nosotros. Todos nosotros somos mayordomos de Dios en la creación. Cuando nos creó, allá en Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30, al primer hombre y a la primera mujer le dicen, sojuzgad la tierra. O sea, gobiernen, señoreen sobre los peces del mar y las aves y los animales. Gobiernen, administren la creación de Dios de la manera responsable. Luego, cuando en el capítulo 2, versículo 15, cuando se habla del Edén, dice Dios creó el Edén, el huerto de Edén, y puso allí al hombre. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo cuidara. Puso al hombre como un administrador, un mayordomo de su creación. Dios era el rey, pero el hombre estaba actuando como representante, era un mayordomo, actuaba en nombre de Dios, para los intereses de Dios. Y eso es nuestro deber de cada uno de nosotros. ¿Cuánto más de un gobernante? Tiene que ser un fiel mayordomo de Dios. Por último, se nos dice lo que está ordenado que haga ese gobernante. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué es lo que el rey debe hacer? Bueno, lo que viene diciendo antes de lo que no debe hacer implica que debe gobernar con justicia. Pero ¿cómo va a saber lo que es justo? Tiene que saber distinguir, discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. La única manera es que medite constantemente en la palabra de Dios. El único modo para que el gobernante sea temeroso de Dios y sea sabio y justo es que permanentemente dedique todos los días meditación en las Sagradas Escrituras. Porque en definitiva esa persona tiene que ser alguien que sabe que el verdadero rey es solo Cristo. Y tiene que buscar que sea Dios el rey de su vida, para que Él pueda gobernar con justicia a los demás.
Y esto nos deja un desafío quizás bastante grande, porque ¿cómo elegimos a alguien así? Creo que queda claro que tenemos que buscar gobernantes que sean lo más parecido a esto. Difícilmente podamos encontrar a alguien ahora que cumpla con todos los requisitos y podamos dar el tic al lado de cada requisito. Dios mediante, algún día, quizás pronto, podamos hacerlo. Pero de momento tenemos que buscar a alguien que reúna la mayor cantidad de estos requisitos. Y orar al Señor para que levante hombres que sean temerosos de Dios, para que gobiernen. Y nosotros, por nuestra parte, como ciudadanos, en una república democrática y federal, como dice nuestra Constitución, tenemos la responsabilidad de ser luz en dos sentidos. Una, eligiendo correctamente, eligiendo gente que se conduzca según los principios de Dios, en lo posible creyentes, o lo más parecido. Y en segundo lugar, predicando la palabra a los cuatro vientos por este país. La única forma de que haya gobernantes creyentes es que alguien les predique a ellos primero. Cada tanto hay pastores que intentan hacer eso y van a hablar con algún presidente. Me acuerdo que uno le habló a Néstor Kirchner y salió en la tele, porque en esas salidas que hacía Néstor, que andaba entre medio de la multitud ahí todo apretujado, se le acercó un pastor y le regaló una Biblia y alcanzó a decirle 2 o 3 palabras, y me acuerdo que Néstor era como, sí, muy bonito, no alcanza eso, es un buen intento, pero no alcanza. El mundo nos bombardea con su educación sexual integral y todas esas cosas. Bombardeemos nosotros al mundo con la palabra de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos parte de su reino. Somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La única forma de ser sal y luz al mundo es que proclamemos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios y seamos un pueblo diferente que marque la diferencia. Ese es el paso que podemos dar nosotros desde el lugar que tenemos, trabajando con honestidad, estudiando con responsabilidad, viviendo con rectitud, teniendo compasión de las personas y enseñándoles el Evangelio. Enseñándoles que solo Cristo es el Rey, que nos hemos rebelado contra Él, pero que Dios en su amor nos busca y nos llama a reconciliarnos con Él, a arrepentirnos de nuestros pecados, a creer en Jesucristo y someternos a Él para que sea el Rey de nuestras vidas. Que Él conquiste en nuestros corazones cada área de nuestra vida y que conquiste nuestro país. Oremos al Señor. Padre nuestro y Rey nuestro, solo tú eres nuestro Rey. Gobierna nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón, sabes lo que hay en nosotros, sabes en qué área todavía somos rebeldes. Quebrántanos, conquístanos, sométenos y gobiérnanos. Reina en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que gocemos de tu bendición, de tu presencia. Y Señor, te pedimos por nuestro país. Danos la sabiduría para elegir hombres temerosos de Dios. Y levanta hombres temerosos de Dios. Tú que tienes todo el poder, que quitas y pones reyes. Señor, levanta para nosotros gobernantes que sean fieles a ti,
que gobiernen con justicia, según tu voluntad, según tu ley. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces como pueblo de Dios no hemos cumplido y hemos elegido mal, conforme a los principios de este mundo y no según tu voluntad. Perdónanos, Señor. Y danos la gracia y la sabiduría para elegir bien en este año de elecciones. Y que podamos ser luz. Y que tu palabra llegue a estas personas que se postulan. Y que los quebrantes y ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gobierna nuestro país, Señor. Sé tú el Rey no solo de nuestras vidas, no solo de tu pueblo, la iglesia, sino de este país. Te lo imploramos, Señor, clamamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz.